Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video comenzamos con lo que es áreas sombreadas. Atención, se advierte que los mini tutoriales solo contienen parte teórica y no tienen videos de memes dentro. Si quieres saltar al primer ejercicio, vete al minuto 4:15. Ya, tenemos las regiones sombreadas que vamos a hacer, están delimitadas generalmente por la letra S o A. En algunos ejercicios van a ver que está con S. Y el perímetro, que a veces también nos van a pedir, que siempre va a estar con la letra P. Ahora, algunas de las fórmulas que nos van a ser muy útiles para esto es la de área de un triángulo, que solo nosotros tenemos que conocer lo que es la base y lo que es la altura. Ahora, vamos a... Ya. Entonces, si nosotros conocemos base y altura, vamos a poder conocer el área de cualquier triángulo. Vemos que si tienen una misma altura h, estas tres, y una misma base b, estos tres triángulos, no importa qué forma tengan, van a tener la misma área. Entonces vamos a seguir con esto. Hay algunas propiedades básicas que nosotros vamos a necesitar. Vamos a necesitar la propiedad de las sevianas. Cuando nos dicen que se trata una seviana desde un vértice hasta un punto, hasta el otro lado extremo, vamos a ver que la relación entre las áreas de este triángulo y el área de este triángulo va a ser la relación de sus bases. Y cuando tenemos una mediana relativa, vamos a tener que el área del triángulo ABM, que sería esta, va a ser igual al área del ángulo MBC, que sería esta. En este caso aquí va a estar la letra B. Y después vamos a tener esta relación. Cuando dos ángulos comparten una misma altura, su relación de bases va a ser igual. No importa qué clase de triángulos sean estos, si es que comparten altura, la relación de bases va a ser igual. Y aquí, si es que comparten base, la relación de alturas va a ser igual respecto a su área. Ya, como una fórmula extra, cuando nosotros trazamos el baricentro, vamos a dividir el triángulo en 6 partes iguales. Después vamos a tener el cuadrado. Yo sé que todos conocen que el área del cuadrado es el lado al cuadrado, pero en caso de que tengan la diagonal principal del cuadrado, nosotros vamos a hallar el área elevando esa diagonal principal al cuadrado dividido entre 2. Esto nos va a servir para los ejercicios de exámenes que vamos a hacer en un momento. Y ahora vamos a tener las propiedades de los cuadriláteros y de la circunferencia. En el cuadrilátero sabemos que en un rectángulo el área es A por B. En un rombo nosotros necesitamos ambas diagonales para poder saber el área. En un paralelogramo necesitamos base y altura, similar a la de un triángulo. En un trapecio nosotros necesitamos ambas bases y la altura. Entonces, lo que necesitamos aquí en un círculo es pi r cuadrado. Eso yo creo que han debido avanzar con el ingeniero. Y para un sector circular, por último, nosotros tenemos pi r cuadrado por alfa, dividido entre 360. Alfa es el ángulo de apertura que vamos a tener para cualquier sector circular. Y ahora este ejercicio es para que tengan esperanza. Necesito que me lo calculen el área de esto. 20 minutos después. Esta área 2 es perfectamente igual que este espacio en blanco. Entonces yo lo voy a pasar aquí. Esta área 1 es perfectamente igual que este espacio en blanco. Yo lo voy a pasar aquí. Ahora, ¿qué pasa con una circunferencia que se divide en 4 ángulos iguales? Se va a hacer 45 grados, entonces 45 más 45 yo tengo, sí, así es, un ángulo recto. Entonces, ¿qué pasa si es que yo paso esas dos áreas sombreadas al otro lado? El que el área sombreada total va a ser la suma de las 4 áreas, que va a ser este. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Entonces, yo tengo que, como este es 90 grados, quiere decir que el rectángulo ha sido partido a la mitad.
Entonces, aquí hasta la mitad yo tengo 2 centímetros. Y aquí tengo 2 centímetros también de altura. ¿Por qué? Porque el radio del círculo se va a repetir. Este radio se nos va a repetir. Entonces, como ya tengo, esto es 2 y esto es 2, el área sombreada va a ser más sencilla. Y vamos a tener que es 4 entre 2, que sería el lado grande entre 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. Entonces, este ejercicio era para que les dé esperanza, pero me han quitado la esperanza a mí. Entonces, vamos con el siguiente. Ya, este sí ya es tipo ejercicio tipo examen. Me dice hallar el área sombreada si ABCD es un cuadrado y CDE es un triángulo equilátero, considerando esta medida. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a dibujar un cuadrado. No, mentira, ya está dibujado. ¿Caíste? Entonces vamos a hacer cuál es nuestra área sombreada. El segmento AD es igual a DE. Que me dice, este AD, esta distancia, es la misma que esta distancia. Y me dice, es un triángulo equilátero. Entonces, vamos a borrar esto. Quiere decir que este lado es igual a este lado, que es igual a este lado, que es igual a este lado. Como es un cuadrado, también es igual a este lado, también es igual a este lado y también es igual a este lado. ¿Qué más vamos a tener aquí? Los lados A, el triángulo equilátero y del cuadrilátero. Es un cuadrado que va a tener todos los lados iguales. En vez del lado AD raíz de 12, yo estaba poniendo, en vez de raíz de 12, en todos los lados iguales, la letra A, para evitarme la complicación de estar calculando con raíces desde un principio. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. ¿Qué más hemos dicho? Este ángulo beta se va a repartir aquí y aquí. No se nota en el negro aún, pero es en este ángulo. Y por último, lo hemos planteado así. Ahora, en el triángulo equilátero, si nosotros trazamos una mediana, ¿qué va a pasar? Tenemos el punto de intersección O y tenemos esta mediana. Lo que hace el punto G es dividir al segmento DF en la mitad. Quiere decir que D a G, de aquí a aquí, va a ser A medios y de G a F también va a ser A medios. Se va a formar el triángulo AEG, que es un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué triángulo es este? Nosotros podemos calcular el segmento eje, la mediana que hemos calculado al principio. Hemos trazado con puntos seguidos. Por Pitágoras me dice, este segmento va a ser igual a cuadrado menos a cuadrado medios. Este y este. ¿Por qué? Porque nuestra hipotenusa es A, vamos a elevar al cuadrado, menos el ángulo medios, que es A medios. Ay, qué feo se ve eso, pero ya. Esos ratones tienen razón, eres un insolente. El segmento DG es A medios y le restamos eso. Entonces, para que no se siga viendo así, lo voy a borrar esto, diciendo la relación de las tangentes. Ahora, de los triángulos AEG que hemos visto, era este triángulo rectángulo y el triángulo AOD, que sería este triángulo más pequeño. Nosotros vamos a tener semejanza de triángulos. Ahora, ¿cómo yo sé cuando hay una semejanza de triángulos? No lo sé, tú dime. Bueno, para la parte de este mini tutorial vamos a tener un triángulo rectángulo. Ambos triángulos van a compartir lo que es el ángulo que vamos a marcar aquí. El triángulo pequeño tiene base X, altura Y, y el triángulo grande tiene base N y altura M. Nosotros vemos que estos dos triángulos comparten una cosa, que es el ángulo. Lo vamos a llamar beta. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la tangente de beta? Vamos a ver que es Y sobre X, cateto opuesto sobre adyacente, y también que es M sobre N, cateto opuesto sobre adyacente.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que y sobre x va a ser igual a m sobre n. Y con esto terminamos el mini tutorial. Ya teniendo eso en claro, nosotros vamos a hacer la relación de triángulos aquí, que va a ser el segmento OD sobre A. Este segmento sobre la distancia de aquí a aquí, A, es tangente de beta, pero también es tangente de beta el segmento eje, que es este lado grande, sobre AG. Desde A hasta G es A más A medios, que vale esto. Entonces ahí ya tenemos nuestra ecuación número 2. ¿Qué más vamos a tener después? Tenemos todo ya bien dibujado. Tenemos eso y tenemos eso. Y teníamos que eje es igual a esto por Pitágoras, a cuadrado menos a cuadrado cuartos. Y también OD, esto. Ya no vamos a tomar en cuenta a beta porque es lo que se repite en ambas ecuaciones. Si nosotros reemplazamos 1 en 2, vamos a tener el segmento eje va a ser 4 menos 1, 3 cuartos de a cuadrado en raíz. Sacamos raíz, 3 a medios. Raíz de 3 por a entre 2. Entonces aquí se van a simplificar el denominador con el denominador. Simplificando todo, resulta esta a también se va a simplificar con esta a. El segmento OD va a ser raíz de 3 sobre 3 por a. ¿Qué más vamos a tener? Este es el área 1. Este es el área 2. Y nosotros ya tenemos lo más importante. Lo más importante, el segmento OD y el segmento EG. Ahora, ¿por qué me van a decir que es lo más importante eso? En el principio, yo les he dicho, bueno, no solo yo, hay un montón de gente que dice eso. No me lo voy a atribuir yo nomás. Que el área de un triángulo, sea cual fuera, es base por altura. Ahora, en área 1, en nuestro triángulo ACO, que sería este, ¿cuál sería nuestra base? El segmento CO. Y la altura sería A. Es como si nosotros estuviéramos dando la vuelta a este triángulo y tendríamos aquí con verde CO y tenemos esto y esto. Donde aquí nosotros vamos a tener A, C y O. Si nosotros acá vamos a tener base, el segmento CO, y la altura va a ser lo que está completando. ¿Qué es lo que está completando? El punto D. De A a D va a ser la altura de nuestro triángulo. Lo único que estoy haciendo esto es rotar aquí. Todo esto. Entonces, una vez rotado ya sé cuál es la base y cuál es la altura. Ahora, la base de este triángulo puede ser todo este lado A menos el segmento OD. Y en el caso del triángulo DEG, vamos a borrar esto. Ya. En el caso del otro triángulo, nosotros tenemos que tener en cuenta la base puede ser OD. No están compartiendo base ni altura, pero hallando OD yo puedo hallar la base de ambos, porque yo sé que toda esta suma es A. Y la altura, la que nos estamos trazando, lo vamos a trazar con línea, con esto, líneas punteadas. La altura va a ser esta, que va a ser desde D hasta E. Entonces, que va a ser el paralelo de D a G, que es A medios. Entonces, como ya sabemos base y altura de este triángulo, también hallando todo, tenemos que para A2, la base es OD y la altura es A medios. Esta altura.
Y para el área 1, la base que nosotros vamos a tener es OC, y la altura es todo esto, desde A hasta D, que sería A. Y continuando, tenemos que el área total va a ser área 1 más área 2. ¡Al fin te atrapé, esponja! Entonces, no sé si aquí está la figura. Sí, ya, aquí está. Entonces, el área 1 va a ser base. La base es A menos OD, que hemos dicho que es esta. Por altura, que es A, dividido entre 2. Hacemos operaciones. Hemos dicho que OD es raíz de 3 sobre 3. Voy a hacer esta fracción. 3 por 1, 3, menos raíz de 3. En el denominador me queda un 3 por 2, que va a ser 6. Y en el numerador 3 menos raíz de 3. Hasta ahí no hay problema. Ahora, en el otro triángulo, la otra área, que es esta, me dice que a medios, hemos trazado esto así. Está trazado, entonces, aquí vamos a tener como base el segmento OD, esta, y nuestra altura va a ser a medios, que es de aquí a aquí. Multiplicamos y nos sale a cuadrado raíz de 3 sobre 12. El área total sumando, lo que vamos a hacer es tratar de factorizar todo esto, este por este por este, y como resultado, al final ya vamos a tener a cuadrado factorizado, raíz de 6 menos raíz de 3, todo sobre 12. Ahora, el lado a cuadrado era el segmento AD o DF, cualquiera de los dos. Entonces, como nos hemos dicho desde el principio, le hemos puesto a nosotros la letra A minúscula. En esa parte, A minúscula valía raíz de 12. ¿Qué pasa si yo tengo raíz de 12 al cuadrado? Se vuelve 12. ¿Acaso no lo viste venir? Y esto con este 12 se va a simplificar. Y lo último que me va a quedar es 6 menos raíz de 3 por U cuadrado. Vamos a tener un trapecio isósceles. ¿Qué quiere decir isósceles? Que el lado AB, de A hasta B, va a ser lo mismo que del lado C hasta D. Valen lo mismo. Quiere decir que este ángulo es el mismo que este ángulo. Creo que es muy obvio que sí. Y podemos intentar jugar con ángulos hasta llegar a estos ángulos internos. Tenemos este, y ver si así podemos hallar el área, pero esa sería una forma convencional de hacer todo esto. ¿Crees? Lo dudo. Vamos a hacer semejanza de triángulos. ¿Cómo va a ser esta parte? Yo tengo 5 sobre X. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo grande y uno pequeño. Están compartiendo ángulo, como les he dicho. Entonces, la relación de aquí con esto va a ser lo mismo que de esto con esto. Tenemos que la base de estos triángulos es 5 sobre X. Están compartiendo ángulo. Entonces, puedo hacer una relación de bases y de alturas. La altura del triángulo pequeño es Y y la altura del triángulo grande es esta Y. Como hemos visto que este punto N hasta punto C vale 4, quiere decir que de N a D también vale 4 para que todo esto sea 8. Entonces, la altura del triángulo grande va a ser 4 más Y sobre Y. Entonces ya tenemos semejanza de triángulos ahí. Eso es parte de crecer, Timmy. Aquí, como estamos haciendo del triángulo BCO, también hay una semejanza porque están compartiendo ángulos. Vamos a borrar aquí esto y aquí. Vamos a tener el resaltador. Esta 3, que va a ser su base de este triángulo pequeño, bueno, mediano, sobre X, y la altura, que va a ser Y del triángulo pequeño y del mediano, va a ser 4 menos Y. En esta parte yo creo que ya están más acostumbrados en física con la parte de caída libre, donde hacen más este tipo de gráficos. Entonces es completar gráficos
prácticamente, y vamos a tener que 3 sobre x es igual a 4 menos y sobre y. Y ya tendríamos de este nuestro trapecio las dos ecuaciones. Vamos a despejar y de ambas. Y tenemos que es 4x sobre 5 menos x y 4x sobre 3 más x. Como ambos son y, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Y vamos a mandar a multiplicar este aquí y este aquí. Entonces, como nosotros tenemos aquí, vamos a hacer 4x con 4x se van a simplificar. O podemos factorizar y hacer que x sea igual a 0. Pero en el caso en el que x es igual a 0, no nos va a servir de nada porque nosotros estamos hallando un área. Y las áreas que son iguales a 0, en este caso no nos van a servir. Entonces hacemos 5x es igual a 3 más x. Este 3 va a restar aquí, este más x va a sumar acá. Tenemos 2x igual a 2. Y por último, x es igual a 1. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Voy a tener aquí 4 por 1, 4. Sobre 5 menos 1, 4. 4 entre 4, y también va a ser 1. Entonces, si yo quiero saber el área de este triángulo pequeño, lo único que tengo que hacer es base sobre altura entre 2. Como ambos valen una unidad, no nos está especificando si es centímetros, metros, kilómetros, picómetros, absolutamente nada, entonces los vamos a multiplicar directamente. Sería 1 por 1, 1, entre 2, 2, unidades al cuadrado. Con esta parte tienen que tener mucho cuidado, debido a que los docentes, algunos se toman muy en serio esta parte, y si no ponen las unidades al cuadrado, o en el caso en el que les pongan centímetros, milímetros, lo que sea, van a tener problemas y les van a calificar como media pregunta. Siempre tienen que poner unidades. ¿Qué? ¡Maldad! Y bien, con esto llegamos al último ejercicio de esta clase. Nos vemos la siguiente semana con ejercicios de geometría analítica. No se lo pierdan.